Bueno, ya tenemos al hilo telefónico a José Ignacio Guarino. Es analista financiero y hemos querido conversar con él porque en las últimas semanas hemos visto que el dólar estaba como un poco como frenado en 7.000, 8.000 bolívares por dólar, pero en la última semana pasó los 10.000 bolívares, o sea, hubo un repunte allí, una aceleración del tipo de cambio paralelo. Y bueno, le consultamos por qué ocurre esto, qué fue lo que pasó. Bienvenido a Benepress. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente tenemos que recordar o iniciar recordando de que seguimos en un control de cambio y estamos en una dinámica país, en una dinámica económica donde los flujos de caja en dólares, pues obviamente se han seguido apretando, producto de todo el tema de lo que han sido las sanciones, porque no hay que dejar de decir, y disculpen si siempre en las entrevistas sueno reiterativo, pero es que la única fuente formal de ingreso de divisas a Venezuela es PDVSA a través de la comercialización del petróleo. Entonces, con todo este tema de lo que son las sanciones, además del decremento en la producción petrolera de Venezuela, pues obviamente cada vez hay menos dólares en el país o ingresan menos dólares al país. ¿Qué pasó? ¿Por qué el dólar se contuvo durante una cantidad importante de semanas? Por algo muy sencillo, el control estricto de la liquidez que implementó el gobierno nacional a través de lo que ha sido el incremento de los cocientes en el encaje legal, sobre todo en el encaje legal marginal, que pasó del 57% al 100%, y con esto obviamente la banca tiene mucha menos disponibilidad. De hecho, el negocio principal de la banca, ¿cuál es? Captar recursos baratos para prestarlos caros. Ese es caros dentro de lo que cabe, entendido en el correcto uso del lenguaje, porque ese es el negocio de la banca, intermediar recursos. Entonces, si la banca no puede prestar, obviamente tiene menos liquidez. ¿Y por qué el Ejecutivo Nacional implementó esta medida? Bueno, el control de la liquidez a través de una política monetaria restrictiva para evitar que los bancos ejerzan lo que hacen. ¿Cuál es el efecto multiplicador del dinero? Porque tomamos el dinero de un ente, se lo prestamos a otro, ese otro, eso se va creando un círculo virtuoso. Es el efecto multiplicador del dinero. Entonces, al no haber liquidez en el mercado, no había presión o no había bolívares para poder comprar dólares. Por ende, no había presión sobre el tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa? Hace 5 días hábiles, 6 días hábiles, es decir, un par de semanas laborales, se dice que PDVSA dio unos pagos en bolívares, otorgó unos pagos en bolívares a algunos proveedores. Eso hizo que el sistema tuviera un poquito de oxígeno y además el dólar, por ende, como ya lo dije al inicio, se ha convertido en un bien escaso en Venezuela. Por ende, un bien escaso, cuando la demanda supera la oferta, se incrementa el precio y eso es lo que ha pasado con el dólar en Venezuela. En mi humilde opinión, ojo, las personas que hablamos de economía y finanzas nos apoyamos en análisis con base en lecturas, estudios y teoría. Nada es absoluto, todas las opiniones son válidas. Ahora, cuando usted me habla, a ver, me ha dicho dos cosas acá que me llevan a hacerle la pregunta. Usted dice que continúa el control cambiario, pero hay que decir también que el gobierno, digamos que aflojó un poco ese control férreo que tenía hace algunos años. ¿Esto es así, en primer lugar? Bueno, existe una evidente flexibilización en la práctica, pero todavía tenemos un control de cambio porque tú no puedes ir a comprar en una casa de cambio la cantidad de divisas que tú quieras. Eso es un ejemplo claro de que existe todavía control de cambio. Otro ejemplo, las personas que tengan una tarjeta de crédito, porque eso es otra de las cosas que ha dejado la hiperinflación, pero lo podemos abordar en otro momento, que aún tengan tarjetas de crédito que les aguante el límite, si quisieran comprar todo por una página web en dólares, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un control de cambio. Correcto. La flexibilización del control de cambio ha venido por parte del Ejecutivo Nacional por necesidad, no por querer, no por modelo, no por pragmatismo. Es porque la dinámica económica te va llevando a que tú no puedes tener controles por la eternidad, y menos tan perjuicioso como ha sido el último control de cambio en Venezuela, que ya tenemos alrededor de 17 años. Ahora, cuando usted nos habla del encaje legal y la imposibilidad de que los bancos presten dinero, era muy grande el volumen
era muy grande el volumen que prestaban los bancos con la devaluación que hay en el país para que las personas pudieran comprar dólares. ¿Cuánto era ese movimiento? Mira, eso, comenzando por decir que en situaciones hiperinflacionarias las cantidades de dinero son bastante relativas. Hoy pueden ser mucho, mañana ya no tanto. Y puede sonar esto como una frase del maestro del humor Cantinflas. Pero en el anecdotario o en lo que es la práctica del pensamiento del Ejecutivo Nacional, los fondos que prestaba la banca, los grandes fondos, no es que tuvieran muchísima disponibilidad, porque ¿qué es lo que hace la hiperinflación? Te erosiona esos fondos, pero en el anecdotario, vuelvo y repito, del gobierno y en su pensamiento estaba que los grandes créditos que salían obviamente no iban dirigidos a la economía productiva, sino que iban dirigidos a hacer compras de divisas. Y eso hay que aclarar algo, y aprovecho la pregunta que usted me hace. Eso no es negativo, y no es negativo ¿por qué? Porque con una moneda que todos los días pierde poder adquisitivo, con una inflación y una tasa, con una hiperinflación y una tasa todavía altísima, aunque haya bajado en los últimos meses, la gente lo que busca es protegerse en moneda dura. Eso es, y además eso es lo que en Venezuela históricamente durante los últimos 50, 60 años siempre se ha dicho y en los últimos años se ha reforzado. La frase de no hay dólar caro, hay que proteger los bolívares, eso lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer las personas que estaban recibiendo créditos, eso no hay que satanizarlo. Sin embargo, y es una de las cosas que yo más defiendo y es el sector en el cual me desenvuelvo, este tema se podía también corregir no con la liquidez, con la restricción de liquidez a través del encaje, se podían redirigir esos fondos a través del mercado de valores en Venezuela, a través del mercado bursátil, es decir, llevar los fondos desde la economía excedentaria, los pocos que tengan fondos, hacia la economía deficitaria, encontrar a los dos a través del mercado de valores, que es lo que se conoce como método de financiamiento directo a la economía productiva. Eso se puede todavía hacer, pero pues, o sea, y ya esto es reiterado en mis participaciones ante los medios de comunicación, pero es que no hay otra. En economía tampoco es que tú puedes variar el discurso todos los días, porque hasta que no se construya un plan macroeconómico en Venezuela, las distorsiones que estamos viviendo continuarán y seguirán los pañitos de agua caliente. Bueno, flexibilizo acá el control de cambio, creo este mecanismo, pero el resultado seguirá siendo el mismo. El dólar ya se fue a una tasa donde quedó muy por debajo la tasa del mercado interbancario. Y hay otras variables. ¿Cuáles son los bancos que están participando en las mesas de cambio? ¿Quiénes son los clientes que están trayendo sus divisas a Venezuela? Son muy pocos los que están trayendo sus divisas a Venezuela y es para solo poder sufragar lo que son sus esquemas de gastos o costos operativos. Siempre diferenciando que el gasto y el costo son distintos. El costo tú lo recuperas vía los precios o vía lo que tú cobres por la prestación de tus servicios, mientras que el gasto no es reembolsable, no lo recuperas. Entonces, el que trae sus dólares en este momento es netamente para temas operativos, porque estamos en una situación hiperinflacionaria. Y nadie ahorra. Todo el mundo, como usted lo dice, todo el mundo, por lo menos hablando de la parte empresarial, la gente tiene dólares para la operatividad, pero el ciudadano de a pie también necesita los dólares para vivir, y eso para su operatividad personal. Siempre trato de acuñarlo en las entrevistas, en estas gratísimas oportunidades que ustedes nos otorgan para el tema de expresarnos, y hay que ser muy responsables con el tema. A mí me gusta más decir ya ciudadanos, eso de decir el ciudadano de a pie o el tema del pueblo, a mí ya me parece extremadamente populista. Y por eso es que hablo continuamente del tema del mercado de valores y por eso machaco tanto el tema de la educación financiera, cultura financiera, educación bursátil, porque eso cuando nos decimos ciudadanos de a pie, entonces ya nos estamos como que nosotros mismos definiendo entre varios tipos de ciudadanos o clases. Ciertamente en todas partes del mundo hay y habrá clases, pero en este momento en Venezuela lo que está sucediendo nos pega a todos, el que tenga más ingresos y menos ingresos. También hay en Venezuela una realidad, hay algunas personas que tienen ingresos en dólares, por lo que están haciendo muchas organizaciones de forma inteligente y las pocas que pueden, de dar algunas pequeñas bonificaciones en dólares para poder retener el talento, pero ese no es el grueso. También hay una leyenda urbana, en Venezuela se hablan de remesas. Remesa es cuando llega una moneda extranjera al país.
Aquí no llega la moneda extranjera precisamente porque tenemos un control de cambio. Aquí lo que llegan a las cuentas de muchos venezolanos que tenemos familia afuera es el producto de la operación cambiaria que no se realiza en Venezuela, es decir, llegan los bolívares. Y aquí es donde vemos que ahora también se está diciendo que se necesitan mucho más dólares que el año pasado para poder comprar la misma cantidad o incluso menos cantidad de bienes que el año pasado, y se está poniendo el ejemplo de los $100 el año pasado y ahora son $500. Sí, eso es precisamente producto de la hiperinflación cuando hacemos o cuando lo llevamos al tipo de cambio vigente en Venezuela. La hiperinflación crece a un ritmo mucho más rápido, o ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la devaluación. Por eso es que se necesita que la tasa de cambio. Por eso es que se necesitan muchos más dólares ahorita para vivir en Venezuela si hacemos el tipo de cambio. Sin descuidar algo que está siendo muy polémico y nos ha llevado, a mí en lo particular, a investigar, porque yo he sostenido que existe inflación en dólares en Venezuela. Y muchos teóricos respetables, opinadores, dicen que eso no es cierto, que lo que existe es un rezago cambiario producto de la hiperinflación. Pero entonces hay miles de teorías económicas que te hablan del poder de paridad de compra, la ley del precio único, pero resulta algo muy interesante. La realidad venezolana económica es única. Puedes revisar 10, 15, 20 libros y ninguno, si sumas todas las teorías, las antiguas, las keynesianas, las monetaristas, la teoría de Fisher, la demanda agregada, la demanda de dinero, todo eso no lo puedes aplicar en este momento a Venezuela porque tenemos una economía altísimamente distorsionada, lo que ha producido que la solución para Venezuela en el tema económico, desde mi muy humilde punto de vista y opinión, por ende, es la construcción de un plan, pero un plan desde y para Venezuela. Aquí no podemos aplicar recetas internacionales, porque todo modelo económico, toda teoría económica en Venezuela está desvirtuada. Ahora, por último, señor Guarino, vemos que cada día PDVSA exporta menos petróleo, que como usted lo dijo al principio, es nuestra principal fuente de ingresos de divisas, pero cada vez vemos más dólares en la calle. ¿De dónde vienen esos dólares? Mire, esa es muy interesante la pregunta, y ya yo lo he dejado varias veces al pensamiento de análisis de cada uno de los ciudadanos que estamos en la calle. ¿Cómo en Venezuela han entrado tantos dólares si nosotros no producimos dólares? Aquí queda una interrogante brutal. Esto puede presentar un tema de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. ¿Por qué lo digo? ¿Será que hubo muchas personas que no pudieron bancarizar esos dólares en efectivo y los metieron en el sistema? Esa es una gran pregunta. Es posible, que todo, claro. es la que yo más veo posible. Porque PDVSA no va a meter los dólares en efectivo en la economía. PDVSA necesita esos dólares para otras cosas, o el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿será que algunas personas que tenían unos dólares, vuelvo y repito, y dejo la pregunta al aire, ¿será que fueron los que bancarizaron esos dólares? Eso tenemos que investigarlo. Por eso he dicho, y lo digo con toda responsabilidad, tenemos una economía altísimamente distorsionada. Fenómenos económicos sumados que nunca antes se habían visto en ninguna economía. Por ende, es súper temerario decir con esta medida aislada o con esta medida aislada de política económica, política fiscal, de política monetaria o de política cambiaria, vamos a resolver el tema en Venezuela.